Todo comenzó de una manera inesperada, como muchas cosas que cambian nuestras vidas sin que nos demos cuenta. Carla, una mujer de 35 años, estaba casada con Raúl, un hombre que, desde afuera, parecía ser el esposo perfecto, trabajador, dedicado y, en cierto modo, protector. Sin embargo, a medida que pasaban los años, Carla empezó a sentir que esa protección era más una especie de control. Raúl manejaba las finanzas del hogar, decidía cuánto dinero se podía gastar y cuánto se debía ahorrar, y rara vez consultaba a Carla sobre las decisiones importantes. Carla, al principio, pensaba que esa era la dinámica normal de una pareja. Después de todo, ella amaba a Raúl y quería que las cosas funcionaran. Pero, poco a poco, el control de Raúl sobre el dinero la empezó a asfixiar. Cada vez que ella quería comprar algo o gastar en sus hobbies, tenía que justificar cada peso. Y si era algo que Raúl consideraba innecesario, simplemente la respuesta era un no tajante. Esta situación empezó a generar en Carla un sentimiento profundo de insatisfacción y frustración. Fue entonces que decidió tomar las riendas de su vida, aunque fuese en secreto. Un día, mientras navegaba por internet, Carla se encontró con una oportunidad de negocio que le llamó mucho la atención: la posibilidad de trabajar de manera remota en consultorías de marketing digital. Carla tenía una habilidad innata para las redes sociales. Siempre había sido la persona a la que sus amigas acudían cuando querían consejos para promover sus pequeños negocios. Así que pensó, ¿por qué no hacerlo de manera profesional? Sin decirle nada a Raúl, empezó a tomar cursos en línea en sus ratos libres, a escondidas, y a certificarse. Era su pequeño secreto, un espacio solo para ella, que la llenaba de esperanza y la hacía sentir que tenía el control de algo en su vida. Al cabo de unos meses, Carla ya estaba lista. Empezó a ofrecer sus servicios como consultora freelance, primero con clientes pequeños y luego, con el tiempo, su reputación creció. Las recomendaciones boca a boca hicieron su trabajo, y Carla se encontraba cada vez más ocupada, pero también mucho más feliz. Nadie, ni siquiera Raúl, sospechaba que ella estaba construyendo un pequeño imperio desde la mesa de la cocina. Carla ahorraba cada centavo que ganaba. No gastaba nada en ella misma. Todo iba a una cuenta secreta que había abierto sin que Raúl supiera. Y, después de casi 2 años de trabajo constante y silencioso, esa cuenta tenía nada menos que $500,000. Para Carla, ese dinero era mucho más que una cifra. Era su libertad, su boleto de salida en caso de que algo saliera mal, una garantía de que no dependería de nadie para ser feliz. Lo que Carla no sabía era que esa seguridad que había logrado construir iba a ser puesta a prueba muy pronto, cuando su mundo, aparentemente estable, comenzara a tambalearse. A medida que Carla acumulaba dinero y su negocio crecía, su relación con Raúl se hacía cada vez más distante. Las discusiones empezaron a volverse más frecuentes. Raúl, quien siempre había sido muy controlador, comenzó a demostrar un mal humor constante. Cualquier cosa parecía irritarlo, y, sin importar lo que Carla hiciera, nada parecía satisfacerlo. A veces, después de una discusión acalorada, Carla se encerraba en su cuarto y se preguntaba si era ella el problema, si acaso estaba fallando en ser la esposa que Raúl esperaba. Raúl, por su parte, parecía menos presente. Pasaba más tiempo en el trabajo y, cuando estaba en casa, se mostraba frío y desinteresado. Las noches que solían compartir juntos viendo películas se convirtieron en silencio incómodo, cada uno en lados opuestos del sofá. A veces, Carla se sorprendía pensando que él ya no la miraba con los mismos ojos. En el fondo, Carla sentía que Raúl la subestimaba. Pensaba que ella dependía de él completamente y que jamás podía ser algo más que la esposa que estaba en casa. Una noche, después de una discusión especialmente amarga sobre el gasto del supermercado, Carla se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Raúl la miró con una mezcla de frustración y superioridad, diciendo que no entendías nada de lo que implica llevar un hogar y que ella no sabía lo difícil que era ganarse la vida. Esas palabras resonaron en la mente de Carla como un eco pesado. Sentada en la mesa de la cocina, las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, no solo por la discusión, sino por el resentimiento acumulado.
por todas las veces que había tenido que justificarse, por todas las veces que él la había hecho sentir menos. Carla, sin embargo, sabía algo que Raúl no. Cada uno de esos dólares que había guardado secretamente, cada hora que había pasado estudiando y trabajando en silencio, eran la prueba de que sí podía, de que él estaba equivocado. Y, aunque en ese momento no dijo nada, ese conocimiento le dio la fuerza para no dejar que sus palabras la rompieran. Esa noche, Carla tomó una decisión. No podía seguir permitiendo que Raúl la hiciera sentir pequeña. Y aunque todavía no sabía cómo o cuándo, sabía que eventualmente las cosas cambiarían. La relación continuó deteriorándose, y los pequeños momentos de cariño que aún quedaban comenzaron a desaparecer. Raúl dejó de buscar conversaciones con ella, y ella dejó de intentar reconciliarse después de cada pelea. Los dos estaban en caminos opuestos, viviendo bajo el mismo techo pero sintiéndose como extraños. A veces, Carla se preguntaba si Raúl sospechaba algo, si por alguna razón él podía notar que ella ya no era la misma mujer sumisa de antes, la que dependía de él para cada decisión financiera. Pero Raúl, sumido en su propio ego, nunca imaginó que Carla, la mujer que pensaba que siempre estaría ahí para complacerlo, había encontrado la forma de volar sola. Y mientras Raúl se alejaba más, Carla se fortalecía por dentro, sabiendo que el día en que la verdad saliera a la luz, no sería ella la que quedaría sorprendida. Mientras la distancia entre Carla y Raúl se hacía insalvable, el secreto de Carla se volvía más pesado, pero al mismo tiempo, su única fuente de esperanza. Cada mañana se levantaba y fingía que todo estaba bien, mientras dentro de ella sabía que la situación era insostenible. Ese dinero que había estado ahorrando no solo era un símbolo de libertad, era también su salvavidas. No podía contarle a Raúl, porque sabía perfectamente cómo reaccionaría. Intentaría controlarla aún más, o incluso apropiarse de lo que ella había construido en silencio. Así que el secreto se mantuvo entre ella y sus pensamientos, un lugar seguro al cual ella podía aferrarse. Algunas veces, mientras Raúl dormía en el sofá después de otra noche de indiferencia, Carla se levantaba y tomaba su computadora. Se iba a la cocina, se sentaba en la mesa con su taza de té y revisaba sus cuentas. Miraba los números crecer, observando cada centavo que había ganado con esfuerzo, recordando los primeros meses de sacrificio, las noches en vela estudiando y preparando propuestas para sus clientes. Esos números eran su manera de no caer, de no dejar que el trato de Raúl la desgastara hasta el punto de perderse completamente. Pero mantener este secreto no era fácil. Había momentos en los que la culpa la asaltaba, un sentimiento incómodo que la hacía cuestionarse si estaba haciendo lo correcto. Raúl podía ser controlador y frío, pero había momentos en el pasado en los que ella había sentido su amor. Hubo días felices en los que pensaron en construir un futuro juntos, donde él había sido cariñoso y atento. Y Carla, por más herida que estuviera, a veces deseaba poder regresar a esos tiempos, poder confiar de nuevo. Pero las cosas habían cambiado tanto, y él se había convertido en alguien que ya no reconocía. Además, Carla sabía que si Raúl se enteraba, todo cambiaría para peor. Él la veía como alguien débil, alguien que necesitaba ser guiado y protegido. Si descubría que ella había logrado ganar tanto dinero, su orgullo se vería profundamente herido, y Carla temía cómo podría reaccionar. Por eso, cada día se aseguraba de mantener su trabajo secreto en silencio, de actuar como si no supiera nada sobre finanzas, de dejar que Raúl siguiera creyendo que él tenía el control. A veces, cuando Carla estaba sola, imaginaba el momento en que podría decir la verdad. La cara de Raúl al saber que ella había sido capaz de ganar $500,000 sin que él se diera cuenta. Pero por ahora, se limitaba a esperar. Sabía que el momento llegaría tarde o temprano, y cuando eso sucediera, ella estaría lista. Mientras tanto, su secreto era su fortaleza, la prueba de que, a pesar de los intentos de Raúl por minimizarla, ella había encontrado la manera de empoderarse y de recuperar el control de su vida, aunque fuera en silencio y a escondidas. Una tarde, después de una semana particularmente tensa, Raúl llegó a casa más temprano de lo habitual. Carla estaba en la cocina, preparando algo para cenar, cuando lo escuchó entrar sin decir palabra. Podía sentir que algo estaba fuera de lugar. El ambiente estaba cargado, y Raúl tenía esa mirada que ella conocía muy bien,
una mezcla de enojo y decisión. Se dirigió a la sala y, después de unos momentos en silencio, finalmente soltó lo que había venido a decir. «Quiero el divorcio», dijo Raúl sin rodeos, con una frialdad que cortó el aire de la casa como un cuchillo. Carla, con el corazón acelerado, dejó la cuchara que tenía en la mano y lo miró, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Era como si el suelo se hubiera desmoronado bajo sus pies, pero al mismo tiempo, una parte de ella no se sentía completamente sorprendida. Sabía que las cosas no iban bien, que la distancia entre ellos era inmensa y que Raúl se había convertido en un extraño, pero escuchar esas palabras la golpeó como un balde de agua fría. Raúl se quedó de pie, esperando una respuesta, y por un instante Carla se sintió como si todo se hubiera congelado a su alrededor. Su mente corría en 1000 direcciones. Pensó en los años juntos, en los momentos buenos y malos, y sobre todo, en el secreto que llevaba guardado tan cuidadosamente. No podía evitar preguntarse si Raúl había descubierto algo, si esa era la razón detrás del pedido de divorcio. Pero, mirando la expresión de su esposo, supo que no era así. Raúl parecía más cansado que enojado, como si simplemente hubiera llegado al final de su paciencia y ya no tuviera energía para seguir adelante. Carla, intentando mantener la calma, le preguntó por qué. Quería entender qué lo había llevado a tomar esa decisión ahora, después de tanto tiempo juntos. Raúl suspiró y se sentó en el sillón, frotándose las sienes antes de responder. Simplemente ya no estoy feliz, Carla. Las cosas no son como antes, y siento que ya no tenemos nada en común. Es mejor para los dos si cada quien sigue su camino, dijo, sin ningún rastro de emoción en su voz. Las palabras resonaron en el aire y Carla sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que las lágrimas aparecieran. En el fondo, sabía que él no estaba completamente equivocado. Ella tampoco era feliz, y hacía tiempo que ambos habían dejado de intentar salvar lo que quedaba de su relación. Pero lo que Raúl no sabía era que, a diferencia de lo que él imaginaba, Carla estaba preparada. Estaba más preparada de lo que él jamás podría suponer. Mientras Raúl hablaba, Carla lo escuchaba con atención, pero su mente ya estaba calculando el siguiente movimiento. No iba a permitir que este divorcio la dejara vulnerable o sin nada. Raúl estaba convencido de que ella dependía completamente de él, de que no tenía manera de salir adelante por sí sola. Pero Carla sabía que su cuenta secreta, ese $500,000, era la clave para salir adelante con dignidad. Sabía que, a partir de ese momento, tendría que jugar sus cartas con mucha cautela, y sobre todo, que no debía revelar su fortaleza hasta el momento adecuado. Raúl continuó hablando sobre cómo dividirían las cosas, sobre buscar abogados y hacer las cosas de manera civilizada. Carla asentía, casi en piloto automático, mientras pensaba en lo irónico de la situación. Él se veía tan confiado, tan seguro de que ella no tendría más opción que aceptar sus términos. Lo que él no sabía era que Carla ya no era la mujer dependiente que él pensaba, y que ella tenía un plan muy claro para protegerse a sí misma y no ceder ante las demandas de un hombre que nunca realmente la había valorado. Así que esa tarde, mientras Raúl se levantaba del sillón y se marchaba sin siquiera esperar una respuesta concreta, Carla respiró profundo. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, que habría desafíos y que la situación se pondría tensa. Pero, por primera vez en mucho tiempo, también sintió una chispa de esperanza. Esta vez, ya no era la mujer que iba a quedarse esperando a ser rescatada. Esta vez, Carla iba a rescatarse a sí misma. Esa noche, después de que Raúl salió de la casa, Carla se quedó en la sala, procesando lo que acababa de suceder. Podía sentir el peso de la soledad caer sobre ella, pero también una extraña sensación de alivio. Por fin, todo iba a salir a la luz, y con ello, la posibilidad de empezar de nuevo sin el constante control de Raúl. Pero el alivio se mezclaba con una profunda tristeza. A pesar de todo, alguna vez ella lo había amado, y aceptar el final siempre deja una cicatriz. Carla sabía que tenía que ser inteligente. Lo primero que hizo fue tomarse un momento para respirar profundamente y calmar sus emociones. No podía permitirse actuar por impulso. Se dirigió al cuarto, tomó su computadora y comenzó a revisar sus cuentas secretas. Ese dinero que había estado acumulando era la única carta segura que tenía en este juego,
y tendría que usarlo de la manera más inteligente posible. Recordó cada discusión sobre dinero con Raúl, cada vez que él la había menospreciado o hecho sentir que no era capaz de manejar nada sin su supervisión. Ahora era su oportunidad para demostrarle lo equivocada que había sido su visión. A la mañana siguiente, Raúl se comportó como si la conversación de la noche anterior hubiera sido un trámite más, casi como si no hubiera nada de qué discutir. Parecía asumir que Carla aceptaría el divorcio bajo sus términos sin mayores problemas. Raúl estaba convencido de que ella estaba en una posición vulnerable y que, al ser quien controlaba el dinero de la familia, tendría la ventaja en cualquier negociación. Él no se imaginaba que Carla ya había hecho su tarea. Esa misma mañana, Carla comenzó a tomar las riendas. Llamó a una amiga abogada que conocía desde la universidad, alguien en quien sabía que podía confiar, y le explicó la situación. No reveló inmediatamente la existencia del dinero, pero le dejó claro que quería asegurarse de que saliera del proceso de divorcio sin perder lo que le correspondía. Su amiga le recomendó actuar con cautela, reunir toda la información posible sobre sus bienes y no firmar nada sin su aprobación. Con el consejo en mente, Carla comenzó a recopilar documentos, revisando cuentas conjuntas, inversiones y cualquier bien que pudieran tener. Cada papel que guardaba en una carpeta se sentía como una forma de recuperar algo de control. Y mientras hacía esto, Raúl seguía actuando con la misma arrogancia de siempre, como si ella ya estuviera resignada a aceptar lo que él dispusiera. Carla se dio cuenta, sin embargo, de que las finanzas no eran solo el origen de su disputa, sino también una representación de la dinámica de poder que siempre había existido entre ellos. Raúl pensaba que tener el control del dinero significaba tener el control sobre ella. Y quizás eso había sido cierto en el pasado, pero ya no más. Ahora, con cada documento que encontraba, con cada conversación con su abogada, Carla se daba cuenta de que tenía mucho más poder del que Raúl sospechaba. El alivio de tener un plan, de saber que no estaba completamente a la deriva, le permitió a Carla soportar las miradas de Raúl, las actitudes condescendientes y las decisiones unilaterales que él tomaba sobre cómo se dividirían las cosas. En su mente, él seguía creyendo que Carla era la misma mujer insegura que había conocido años atrás, y eso le daba a ella una ventaja inesperada. Carla no iba a mostrar sus cartas hasta el momento adecuado, y cuando lo hiciera, el golpe sería contundente. Mientras tanto, Carla comenzó a prepararse también emocionalmente. Sabía que la pelea no sería solo sobre el dinero, sino sobre la manera en que cada uno de ellos percibía al otro. Raúl se daría cuenta pronto de que no era la persona que él creía tener en sus manos, y ella se preparó para ese momento, lista para enfrentarlo, armada no solo con sus cuentas secretas, sino también con la fuerza que había encontrado dentro de sí misma durante todo este tiempo. Cada día que pasaba, Carla sentía menos miedo, y aunque la incertidumbre seguía presente, lo que más la acompañaba ahora era una certeza: no iba a dejar que la menospreciaran ni una vez más. Con cada día que pasaba, Carla comenzó a reflexionar sobre el papel de las finanzas en su matrimonio, y cómo el dinero siempre había sido un tema de tensión constante. En los primeros años de la relación, las cosas no parecían tan complicadas. Raúl manejaba el dinero porque era lo que ambos acordaron al principio. Carla confiaba en él y pensaba que así era como funcionaban los matrimonios. Pero a medida que el tiempo pasaba, se dio cuenta de que el control de Raúl no era solo una cuestión de conveniencia. Poco a poco, se volvió más evidente que Raúl usaba el dinero como una herramienta para dominarla. Recordaba cómo él le daba una cantidad fija para los gastos del hogar y cómo debía rendir cuentas por cada peso que gastaba. A veces, cuando quería comprarse algo para ella misma, una prenda de ropa nueva o simplemente un capricho, tenía que justificarlo como si fuera una niña pidiendo permiso a sus padres. Raúl siempre encontraba alguna razón para decirle que ese gasto no era necesario, que debían ahorrar, o simplemente la hacía sentir culpable por querer algo más allá de lo estrictamente esencial. Esas conversaciones, una y otra vez, erosionaron poco a poco la confianza de Carla en sí misma y la convencieron de que no era capaz de manejar el dinero. La verdad era que Raúl siempre había creído que su papel era ser el proveedor y que Carla debía agradecerle por ello. Y en cierto modo, ese rol que asumía le permitía ejercer poder sobre ella, asegurándose de que siempre dependiera de él para cualquier decisión financiera. Carla, por mucho tiempo,
Había aceptado ese papel porque creía que así era como funcionaba un buen matrimonio, y porque había querido evitar conflictos. Pero con el paso del tiempo, se dio cuenta de que cada vez que Raúl la desautorizaba o la hacía sentir incompetente con respecto al dinero, no era solo un problema de comunicación, sino una cuestión de poder. Raúl quería tener el control, y el dinero era su manera de ejercerlo. Esa dependencia financiera había sido un muro invisible entre ellos, algo que Carla no pudo ver hasta que comenzó a ganar su propio dinero en secreto. Fue entonces cuando comprendió cuán poderosa era la libertad económica. Cada dólar que ahorraba era una forma de recuperar un poco de la confianza que Raúl le había arrebatado. Y ahora, con la decisión del divorcio encima, podía ver claramente cómo toda la dinámica de poder en su relación giraba en torno a la percepción de Raúl de que ella no podría sobrevivir sin él. Carla estaba decidida a demostrarle que eso no era cierto, que la imagen que Raúl tenía de ella como alguien débil y dependiente estaba completamente equivocada. Se dio cuenta de que durante años había permitido que Raúl definiera su valor basándose en su capacidad para controlar las finanzas, y que ella misma se había creído esa narrativa durante demasiado tiempo. Pero ahora, con $500,000 acumulados gracias a su esfuerzo, tenía la prueba irrefutable de que no solo podía sobrevivir sin él, sino también prosperar. Mientras Carla se preparaba para el proceso de divorcio, comenzó a notar más claramente cómo Raúl intentaba manipular las conversaciones sobre los bienes y las finanzas. Él asumía que todo sería fácil, que ella aceptaría sus términos sin objeciones, y eso la hacía aún más determinada a no dejarse manipular. Mientras Raúl hablaba sobre cómo deberían repartirse las cosas, Carla se daba cuenta de que no tenía idea de quién era ella realmente, de lo que había logrado. Y esa ignorancia de Raúl la llenaba de una mezcla de tristeza y determinación. Él había subestimado su capacidad para salir adelante, y estaba a punto de recibir una lección que nunca olvidaría. El dinero ya no era solo un medio para Carla, sino un símbolo de la lucha que había enfrentado, de su fuerza, de su resistencia a ser subestimada y controlada. Y aunque no sabía exactamente cómo se desarrollaría el proceso del divorcio, si tenía claro algo, no iba a permitir que Raúl dictara las reglas una vez más. Con el proceso de divorcio en marcha, Carla se enfrentaba a una montaña de trámites y reuniones, pero cada paso que daba también era un avance hacia su libertad. Y, a pesar de toda la incertidumbre, un sentimiento profundo se hacía cada vez más claro, una mezcla de alivio y dolor. Mientras Raúl asumía que todo estaba bajo su control, Carla sabía que lo más valioso ya lo tenía ella. Y no era solo el dinero. Era la fortaleza que había ganado al mantener su negocio en secreto y saber que podía valerse por sí misma. Por las noches, Carla se encontraba repasando momentos de su vida junto a Raúl, intentando entender cómo habían llegado hasta ese punto. Recordaba cómo alguna vez él la había mirado con ternura y cómo la hacía sentir especial en esos primeros años. Esos recuerdos la asaltaban cuando menos lo esperaba, llenándola de una tristeza casi nostálgica. Había amor en algún momento, y eso era lo que hacía tan difícil aceptar que ahora todo estaba reducido a trámites legales y a negociaciones frías sobre cómo dividir sus bienes. Sin embargo, el alivio también estaba ahí, acompañándola, recordándole que no todo era oscuro. El control de Raúl había desaparecido, al menos en gran parte. Carla se estaba encontrando a sí misma, empezando a tomar decisiones sin tener que pedir permiso ni justificar sus acciones. Decidió empezar a comprar cosas que siempre había querido y que nunca se había permitido. No eran grandes lujos, solo pequeños detalles que le recordaban lo que era sentirse dueña de sus decisiones. Un par de zapatos que había visto en un escaparate y que nunca se había atrevido a comprar, o una cena en un restaurante que siempre había querido probar. Cada pequeño gasto era un símbolo de su independencia recuperada. El alivio también se sentía cuando se reunía con su abogada. En esas reuniones, Carla podía hablar libremente, sin miedo a ser juzgada o minimizada. La abogada, que se había vuelto una aliada incondicional, la animaba a ser fuerte y a no ceder ante ninguna propuesta injusta. Le decía que tenía derecho a exigir lo que le correspondía, y que no debía dejar que Raúl dictara el curso del divorcio. Esas palabras de apoyo eran como un bálsamo para Carla, que por tantos años había estado sola en sus luchas internas. Raúl, por otro lado, parecía cada vez más distante.
Había dejado de intentar hablar con ella sobre cualquier cosa que no fuera el divorcio. A veces llegaba tarde a casa, otras simplemente no llegaba. Carla no lo preguntaba ni le interesaba saber a dónde iba. Ya no era su problema. Y aunque eso la llenaba de una tristeza profunda por lo que alguna vez tuvieron, también la liberaba. Ella no era más la mujer que esperaba despierta hasta tarde, preocupada por dónde estaba su marido. Estaba empezando a aprender a preocuparse solo por ella misma. Una tarde, después de una reunión con la abogada, Carla decidió pasar por un parque cercano antes de volver a casa. Se sentó en un banco, mirando a las parejas y familias pasar, sintiendo el aire fresco en su rostro. Era un momento de tranquilidad que hacía mucho no se permitía. Pensó en todo lo que había cambiado, en cómo había tenido que ocultar una parte de sí misma por tanto tiempo, y en cómo estaba comenzando a ser verdaderamente libre. A pesar del dolor que quedaba, estaba descubriendo una nueva forma de vivir, una en la que ella era el centro de su propia historia, y eso le daba una sensación de paz que hacía años no sentía. Estar sola ya no la aterraba. Estaba comenzando a ver que podía ser más fuerte de lo que jamás había imaginado, y que, aunque el camino estaba lleno de obstáculos, cada pequeño paso la acercaba a una vida en la que nadie más dictara lo que podía o no podía hacer. Era el comienzo de una nueva etapa, y, aunque aún había mucho que enfrentar, Carla estaba lista para seguir adelante, una decisión a la vez, sin volver atrás. Una tarde, mientras Carla revisaba los documentos del divorcio, algo llamó su atención. Había un comportamiento extraño en Raúl que no podía dejar de notar. El distanciamiento, la manera en que se ausentaba sin explicación, el aparente interés en acelerar el proceso del divorcio sin demasiada discusión. Todo comenzó a encajar en su mente como un rompecabezas que finalmente mostraba una imagen completa. Raúl tenía a alguien más. La idea se le había cruzado por la mente antes, pero ahora la certeza se hacía más fuerte. El desgano de Raúl, su insistencia en no discutir detalles y su frialdad apuntaban hacia una única conclusión. Ella estaba pensando en su futuro, solo que ese futuro no la incluía a ella. Lejos de sentirse devastada, Carla sintió una extraña calma al aceptar esa posibilidad. Si Raúl tenía a alguien más, entonces ella ya no era la razón de su frustración y distancia, lo que también significaba que el problema no era solo ella. Con esta nueva comprensión, Carla se dio cuenta de que no solo estaba liberándose de un matrimonio en el que ya no había amor, sino que también estaba evitando quedarse atrapada en una relación donde no era valorada. Pero la revelación trajo consigo una nueva realidad. Raúl pensaba que podría salir de la relación sin consecuencias, quizás creyendo que Carla simplemente aceptaría los términos que él impusiera y se apartaría de su camino. Esto significaba que él no tenía ni idea de la seguridad financiera que Carla había construido. La arrogancia de Raúl se basaba en la creencia de que ella no tendría otra opción que aceptar lo que él decidiera darle. Pero Carla sabía que esta era la oportunidad perfecta para cambiar esa narrativa. Durante las siguientes reuniones con los abogados, Raúl se mostró impaciente, queriendo cerrar los acuerdos lo más rápido posible, evitando cualquier tipo de conflicto o discusión detallada sobre los bienes. Carla, en cambio, se mantuvo serena, observando sus movimientos y esperando el momento adecuado para hacer su jugada. Ella sabía que Raúl no podía sospechar de su verdadera posición, así que decidió mantener su carta escondida un poco más. Una tarde, mientras revisaban las cuentas conjuntas, Carla finalmente encontró lo que había estado esperando. Había transferencias que no tenían sentido, montos que Raúl había movido sin consultarle y que, al parecer, él pensaba que ella no notaría. Carla sabía que no podía dejarlo pasar. Era el momento de enfrentarlo, pero debía ser cuidadosa. Raúl no se imaginaba que ella tenía conocimiento de esas transacciones, y mucho menos que estaba preparada para cuestionarlo. Carla esperó hasta que estuvieron en una de las reuniones con sus respectivos abogados. En el momento en que Raúl comenzó a hablar sobre cómo deberían ser justos con la repartición de los bienes, Carla lo interrumpió con calma. Sacó los documentos que había recopilado, mostrando las transferencias y mirando directamente a Raúl. Por un momento, el rostro de Raúl mostró una mezcla de sorpresa e incomodidad. Carla mantuvo su mirada fija en él, viendo cómo intentaba encontrar una explicación, cómo trataba de mantenerse en control, aunque estaba claro que se había sorprendido.
Me parece que hay algunas cosas que no hemos discutido de manera clara, dijo Carla, su voz firme pero tranquila. Raúl intentó desviar el tema, pero Carla no cedió. Sabía que este era el momento en el que él empezaría a darse cuenta de que ya no tenía el control absoluto, de que ella no iba a aceptar simplemente lo que él dispusiera sin cuestionarlo. Carla también mencionó que, para ser justos como él había dicho, todas las cuentas deberían ser transparentes y evaluadas por ambas partes. La abogada de Carla respaldó su postura, dejando claro que cada detalle debía ser revisado y considerado. Raúl intentó mantener su compostura, pero era evidente que no esperaba esa respuesta. Había asumido que Carla se mantendría al margen, que no se atrevería a cuestionar nada, y ahora se daba cuenta de que ella estaba mucho más preparada de lo que había imaginado. Carla, por dentro, sintió una satisfacción silenciosa. Sabía que esto era solo el comienzo, que el camino seguiría siendo difícil, pero había logrado lo que se proponía: poner en duda el control de Raúl, demostrarle que ella también tenía voz y que no se dejaría intimidar. Cada vez más, Carla sentía que recuperaba el poder sobre su propia vida. Y aunque Raúl intentara seguir con sus juegos y manipular la situación a su favor, ya no era la misma mujer que él creía conocer. Carla tenía su seguridad financiera, su fortaleza interna y, sobre todo, la determinación de salir de este proceso con la dignidad intacta y sin permitir que la menospreciaran de nuevo. Con las cartas finalmente sobre la mesa, Carla comenzó a notar cómo la actitud de Raúl cambiaba. La seguridad con la que había entrado en las primeras reuniones se había desvanecido, y ahora parecía más tenso, más cuidadoso. Cada vez que intentaba discutir los términos del divorcio, había un matiz en su voz, un intento de manipularla, como si intentara recuperar el control que, hasta hace poco, estaba seguro de tener. Carla, sin embargo, ya no era la misma mujer que él podía dominar con facilidad. Cada conversación se convertía en una oportunidad para ella de demostrar que no iba a ceder sin luchar. Finalmente, llegó el momento de la reunión clave. Raúl había insistido en una nueva negociación, afirmando que era mejor para ambos dejar todo claro de una vez. Carla, aunque sabía cuáles eran sus intenciones, se preparó para asistir con su abogada. Al llegar, la tensión era palpable. Raúl estaba ahí, sentado, revisando papeles, con una expresión que intentaba ser neutral, pero que revelaba su nerviosismo. Parecía que tenía algo que quería decir, algo que guardaba desde hacía un tiempo. Cuando comenzaron a discutir los términos del acuerdo, Raúl finalmente lo soltó. He estado pensando en cómo podemos resolver esto de la mejor manera. Yo creo que podríamos hacer esto rápido si tú aceptas los términos que te propongo. Después de todo, ambos sabemos que no necesitas mucho más. Carla lo miró fijamente, sabiendo exactamente lo que él estaba intentando: minimizarla, convencerla de que debía conformarse con lo mínimo y salir del matrimonio con lo menos posible. Pero ella no estaba dispuesta a eso. Carla se inclinó hacia adelante y habló con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Raúl, creo que estás subestimando la situación. No voy a aceptar menos de lo que me corresponde. He trabajado duro por todo lo que tenemos, y no voy a aceptar un trato injusto solo para complacerte, dijo, sus palabras resonando en el silencio de la sala. La abogada de Carla, apoyando su postura, explicó que estaban allí para negociar de manera justa y que no aceptarían ningún intento de manipulación. La reacción de Raúl fue reveladora. Su rostro enrojeció, y aunque intentó mantener la calma, era evidente que no esperaba esa respuesta directa de Carla. Parecía que, en ese momento, algo se rompió dentro de él. Raúl, acostumbrado a tener siempre la última palabra, estaba perdiendo el control y no sabía cómo manejarlo. Carla lo miró, sintiendo una mezcla de compasión y satisfacción. Durante años había permitido que él dictara cada aspecto de su vida, y ahora, ella finalmente estaba rompiendo con esa dinámica. Raúl intentó cambiar de estrategia. Mira, Carla, solo estoy tratando de hacer esto más fácil para ambos. No tiene sentido alargar esto más de lo necesario. Pero Carla sabía que esas palabras no eran más que otro intento de manipulación. No había intención de justicia ni de facilidad, solo el deseo de que ella aceptara lo que él quería, sin pelear. Pero Carla ya no tenía miedo. Su abogada, aprovechando la apertura,
Comenzó a hablar de los bienes que debían ser repartidos y la necesidad de ser transparentes con todos los activos. Carla vio cómo Raúl se removía en su asiento, incómodo, y se dio cuenta de que estaba empezando a sudar. Por primera vez en mucho tiempo, Carla sentía que estaba ganando terreno. Y no se trataba solo de dinero o propiedades, sino de algo mucho más profundo. El control sobre su propia vida, la capacidad de decir no y defenderse a sí misma. Mientras las conversaciones continuaban, Carla permanecía firme, sin ceder ni un milímetro. No iba a aceptar menos de lo que merecía, y no permitiría que Raúl la intimidara o la hiciera sentir pequeña nuevamente. Raúl, al ver que Carla no iba a retroceder, finalmente cedió. Acordaron revisar nuevamente todos los documentos y postergar la firma hasta que ambas partes estuvieran de acuerdo. Al salir de la reunión, Carla sintió el aire fresco llenarle los pulmones. Era como si cada paso que daba hacia la puerta la liberara un poco más. Caminó hasta su auto, cerró la puerta y se permitió sonreír. No era una sonrisa de victoria arrogante, sino una de satisfacción tranquila. Había sido un paso más hacia la libertad, un paso hacia la vida que quería construir para ella misma, una en la que ya no estaría bajo la sombra de nadie. Después de aquella reunión, Carla comenzó a notar el comportamiento cada vez más errático de Raúl. La tensión entre ambos era evidente, pero ahora parecía diferente. Era Raúl quien evitaba las conversaciones y quien mostraba señales de inseguridad. Carla sabía que algo más estaba ocurriendo, y no tardó en descubrir lo que tanto trataba de ocultar. Unos días después, mientras revisaba unos documentos que le habían enviado los abogados, encontró algo que confirmó sus sospechas. Raúl había tenido una relación con otra mujer y, aparentemente, esa era la razón por la que quería acelerar tanto el proceso de divorcio. Carla sintió una mezcla de emociones. Había una tristeza amarga, pero también un alivio inesperado. Todo empezaba a tener sentido. Raúl había subestimado la capacidad de Carla para descubrir lo que estaba ocurriendo. Creía que ella, demasiado centrada en la división de bienes, no prestaría atención a los detalles personales. Pero Carla era más perceptiva de lo que él pensaba, y ahora sabía que él había estado construyendo una vida paralela con otra persona. Eso explicaba las noches fuera de casa, la prisa por el divorcio y, sobre todo, esa constante actitud de superioridad, como si ya tuviera asegurado el siguiente capítulo de su vida. Decidida a mantener la calma, Carla no enfrentó a Raúl directamente sobre el asunto. Sabía que su fuerza estaba en la preparación y en el control de sus emociones. Prefería usar esa información a su favor en el momento adecuado, cuando él menos lo esperara. Así que decidió centrarse en los siguientes pasos del proceso de divorcio, jugando el mismo juego que él, pero con más paciencia y estrategia. Raúl, ajeno a que Carla sabía de su infidelidad, continuó intentando manipular las conversaciones sobre la división de los bienes. Durante una de las reuniones, su abogado propuso una repartición en la que Raúl se quedaría con la mayoría de los activos importantes, dejando a Carla con una cantidad menor, asumiendo que ella no tendría opción más que aceptar. Carla, con su abogada a su lado, decidió que era el momento de actuar. Con la misma serenidad con la que había manejado las reuniones anteriores, Carla se recargó en su silla y miró a Raúl directamente. «Creo que estamos olvidando algo», dijo con voz firme, mientras deslizaba un sobre la mesa. Raúl la miró confundido, sin entender que podía ser tan importante como para detener la discusión en ese punto. Carla abrió el sobre y sacó una serie de fotografías y documentos que mostraban claramente la relación que Raúl había mantenido en secreto. Raúl se quedó pálido. La sala quedó en un silencio tenso mientras Carla lo miraba con una mezcla de decepción y determinación. «Yo también tengo mis cartas, Raúl. No estoy aquí para pelear, pero tampoco voy a aceptar que intentes quedarte con más de lo que me corresponde, especialmente cuando has estado construyendo otra vida a mis espaldas», dijo, su voz sin temblar. Los abogados de ambos lados se miraron, sorprendidos, sin saber cómo proceder ante la repentina revelación. Raúl intentó decir algo, pero las palabras no parecían salir de su boca. Sabía que había perdido la ventaja. Carla lo había sorprendido, y no solo eso, había logrado girar toda la situación a su favor. La negociación cambió drásticamente desde ese momento. La abogada de Carla aprovechó la situación para establecer términos mucho más equitativos,
dejando claro que ya no había lugar para maniobras injustas. Carla observó cómo Raúl se hundía en su asiento, derrotado, sin el control al que tanto se aferraba. Y aunque podría haberse sentido vengada, lo que realmente sintió fue alivio. Al salir de la reunión, Carla respiró hondo y miró el cielo, sabiendo que había hecho lo correcto. Había llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida, no con odio, sino con la firmeza de alguien que, después de tanto dolor, finalmente había encontrado su valor. Ya no se trataba de una lucha de poder, sino de justicia. Y Carla, con su nueva fortaleza, estaba lista para dejar atrás esa etapa y comenzar de nuevo, libre de las mentiras y del control de Raúl. Había recuperado su voz, su independencia y, sobre todo, su paz. Y eso, más que cualquier otra cosa, era su verdadera victoria. Después de aquella reunión reveladora, Carla comenzó a sentirse más ligera, como si finalmente hubiera descargado el peso de años de manipulación y silencio. El proceso de divorcio, aunque aún no estaba completamente resuelto, se había inclinado a su favor, y eso le daba una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Raúl, por su parte, parecía haber aceptado la derrota. Sus intentos de manipulación se desvanecieron, y aunque aún quedaban algunos trámites, su actitud había cambiado. Ya no intentaba controlarla, y apenas la miraba durante las reuniones. Parecía resignado, sabiendo que el terreno que había perdido jamás podría recuperarlo. Pero para Carla, esta victoria no se trataba solamente del dinero o de la separación de bienes. Se trataba de algo más profundo, algo que le había costado muchos años entender: el valor de su libertad, de no depender de nadie más para ser feliz. Con cada día que pasaba, se sentía más fuerte, más segura de sí misma, y más capaz de construir una vida que la hiciera realmente feliz. Una tarde, mientras ordenaba los papeles del proceso y repasaba todo lo que había sucedido, Carla recibió un mensaje inesperado. Era de una vieja amiga, una de esas amigas que habían perdido contacto cuando se casó con Raúl, precisamente porque él siempre había minimizado esas relaciones y la había apartado de sus círculos. El mensaje decía algo sencillo: he escuchado que estás pasando por un momento difícil, y solo quería decirte que aquí estoy si necesitas hablar. Carla leyó esas palabras una y otra vez, y algo dentro de ella se rompió y sanó al mismo tiempo. Durante tantos años, había estado sola, o al menos se había sentido así. Raúl había hecho un trabajo sutil pero constante para aislarla, haciéndola creer que solo él estaba a su lado, que solo él la entendía y la apoyaba. Y ella, sin darse cuenta, había permitido que esa mentira se convirtiera en su realidad. Pero ahora, con ese pequeño mensaje, Carla recordó que no estaba tan sola como había pensado, que todavía había gente que se preocupaba por ella. Esa noche, Carla llamó a su amiga. Al principio, la conversación fue algo incómoda, llena de silencios y preguntas cautelosas. Pero, con el paso de los minutos, la charla se volvió más natural. Rieron, lloraron, y Carla se permitió ser vulnerable, algo que hacía mucho no hacía con nadie. Hablar sobre lo que había vivido, sobre lo que había soportado, fue como abrir una compuerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Su amiga la escuchó sin juzgarla, sin decirle qué debía hacer, simplemente estando ahí, presente, como un apoyo. Después de esa conversación, Carla se dio cuenta de que una nueva etapa estaba comenzando, y que ya no estaba definida por el pasado con Raúl. Él era solo una parte de su historia, una que la había marcado, pero no la definiría. Ahora, podía comenzar a reconectar con las personas que realmente le importaban. Podía permitir que la verdadera Carla, la que había estado escondida, volviera a salir a la luz. Decidió empezar a reconectar con más viejos amigos, a retomar hobbies que Raúl había desestimado y a salir sin tener que preocuparse por la opinión de alguien más. Compró un boleto para un taller de cerámica, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido el valor de probar porque Raúl lo consideraba una pérdida de tiempo. Sentarse frente al torno, moldear el barro y dejar que sus manos crearan algo tangible fue para Carla una experiencia liberadora. No importaba si la pieza resultaba perfecta o no, lo importante era el proceso, era el hecho de hacer algo solo para ella, sin la presión de complacer a nadie más.
Cada pequeña acción era un paso hacia una nueva vida, una vida en la que no solo se trataba de sobrevivir, sino de disfrutar, de crear, de ser. Carla ya no era la mujer que había dependido de Raúl para todo. Ahora era alguien que había descubierto su fortaleza, que había ganado su libertad y que estaba lista para vivir con plenitud. Con cada paso hacia su nueva vida, Carla empezó a darse cuenta de que no solo se trataba de reconectar con viejos amigos o retomar actividades que le llenaban el alma, sino también de entender quién era ella realmente, sin las etiquetas y limitaciones que Raúl había impuesto durante tantos años. Para hacerlo, decidió que era hora de transformar su entorno, de liberarse de todos los elementos que la anclaban al pasado. Comenzó con la casa, un lugar que había compartido con Raúl y donde cada rincón parecía tener un eco de las discusiones, de las restricciones y del constante control. Primero, decidió cambiar la decoración. Carla pintó las paredes de colores que siempre le habían gustado, pero que nunca había elegido porque Raúl prefería algo más neutro. Llenó los espacios de plantas, de libros, y reemplazó los muebles viejos con piezas nuevas, compradas por ella misma con el dinero que había logrado ahorrar en secreto. Cada cambio que hacía en la casa era un cambio en su interior, una afirmación de su identidad que por tanto tiempo había estado enterrada. Carla quería que su hogar fuera un reflejo de la mujer que estaba redescubriendo, no de la mujer que había sido moldeada por los deseos de alguien más. Después de la casa, llegó el momento de hacer cambios más grandes. Raúl finalmente había aceptado el acuerdo de divorcio, y el proceso estaba cerca de concluir. Carla ya no quería quedarse en la casa donde tanto dolor se había acumulado. Decidió venderla y buscar un lugar más pequeño, un espacio solo para ella, que representara su nuevo comienzo. Encontró un apartamento en un barrio tranquilo, con una vista hermosa desde el balcón. El proceso de mudanza fue un cierre simbólico, dejar atrás todo lo que había sido y llevar consigo solo lo esencial, solo lo que realmente la hacía feliz. Mientras empacaba sus cosas, se encontró con objetos que habían sido parte de su vida con Raúl, fotografías, recuerdos de viajes, regalos que él le había dado en algún momento. Al principio, sintió una punzada de tristeza, una nostalgia por lo que alguna vez pensó que sería una vida feliz juntos. Pero luego, mientras sostenía una de las fotos en sus manos, se dio cuenta de que esas memorias ya no tenían poder sobre ella. Ya no eran símbolos de amor perdido, sino simplemente parte de una historia que había llegado a su fin. Decidió que no tenía sentido llevar esos recuerdos con ella a su nuevo hogar. Los guardó en una caja y los dejó atrás, junto con todo lo que ya no quería que formara parte de su nueva vida. Con cada caja que cerraba, con cada objeto que dejaba atrás, Carla sentía como el peso de los años con Raúl iba desapareciendo. En su nuevo apartamento, cada cosa tenía su lugar, y cada rincón era una expresión de su libertad. Por primera vez en años, Carla se despertaba por las mañanas sin sentir un nudo en el estómago, sin preocuparse por cumplir con las expectativas de alguien más. Podía disfrutar de un café en el balcón, mirando la ciudad despertarse, sin pensar en nada más que en el presente. El proceso de transformación también implicó reconectar con su propio cuerpo, algo que Raúl había criticado y minimizado constantemente. Se inscribió en clases de yoga, algo que siempre le había interesado, pero que nunca se permitió porque Raúl decía que era una pérdida de tiempo. La primera clase fue más desafiante de lo que esperaba, pero al final, mientras se relajaba en la postura final, sintió una paz profunda. Era como si, finalmente, estuviera en contacto con su verdadero yo, con el cuerpo y la mente que habían estado suprimidos durante tanto tiempo. Carla estaba reconstruyendo su vida, pieza por pieza, día a día. Y aunque el proceso no estaba libre de desafíos y momentos de tristeza, cada paso la acercaba más a la mujer que siempre había querido ser. Ya no era la esposa de alguien, ya no era la mujer que vivía bajo la sombra de un hombre controlador. Era Carla, simplemente Carla, y estaba dispuesta a abrazar esa identidad, a explorarla, a disfrutarla sin reservas ni miedos. Con su vida comenzando a tomar forma nuevamente, Carla se dio cuenta de que ya no había marcha atrás. Había cerrado el capítulo con Raúl, vendido la casa y se había mudado a su nuevo apartamento. Pero la transformación no se trataba solamente de su entorno. También se trataba de sanar emocionalmente y permitir que el dolor finalmente se convirtiera en algo del pasado.
Una tarde, mientras Carla estaba organizando los últimos detalles del apartamento, recibió una notificación de que el proceso de divorcio había concluido formalmente. Era un momento que había esperado durante meses, pero cuando finalmente sucedió, el sentimiento que la invadió fue diferente a lo que había imaginado. No hubo lágrimas ni enojo, solo un profundo suspiro de alivio. Un ciclo que la había mantenido atrapada por tanto tiempo finalmente se había cerrado. Esa misma noche, Carla decidió celebrar este nuevo comienzo a su manera. Invitó a algunos amigos a su nuevo apartamento, amigos que había comenzado a recuperar tras haber dejado atrás la influencia de Raúl. Aquellas personas que siempre habían estado ahí, esperando el momento en el que ella pudiera volver a ser parte de sus vidas. Decoró el lugar con luces cálidas, preparó una cena con cariño y se permitió disfrutar del momento. Era algo sencillo, pero para Carla, era la primera vez en mucho tiempo que podía abrir su hogar a otros y compartir su felicidad sin tener que esconder nada ni disculparse. Durante la cena, uno de sus amigos le preguntó cómo se sentía ahora que todo había terminado. Carla se tomó un momento antes de responder, y luego, con una sonrisa tranquila, les dijo: «Me siento libre. Por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente libre». Esa afirmación resonó en ella, y mientras hablaba, se dio cuenta de que realmente había dejado atrás no solo a Raúl, sino también a esa versión de sí misma que había vivido con miedo y que siempre había buscado la aprobación de alguien más. Después de la cena, salieron al balcón para disfrutar del aire fresco. Carla miró las luces de la ciudad, sintiendo una conexión con ese paisaje. La ciudad, que siempre había parecido tan grande y solitaria, ahora la hacía sentir parte de algo más grande. No estaba sola. Estaba rodeada de gente que la quería y la apoyaba, y, sobre todo, estaba en paz consigo misma. Por primera vez, no tenía que ocultar quién era ni qué quería. Los días siguientes, Carla decidió dedicar tiempo a hacer aquello que más disfrutaba. Se inscribió en más talleres creativos, comenzó a explorar más de la ciudad, visitando lugares que siempre había querido conocer. Cada experiencia era una oportunidad de reconectar con ella misma y de disfrutar su independencia. Incluso, se animó a tomar un viaje corto a un pueblo cercano, algo que siempre había soñado hacer, pero que Raúl consideraba innecesario. Viajó sola, llevando solo una mochila, y cada momento del viaje fue un regalo que se dio a sí misma. Disfrutó de la tranquilidad de caminar por las calles empedradas, de sentarse en una pequeña cafetería y leer un libro sin tener que rendirle cuentas a nadie. Carla también comenzó a reflexionar sobre sus metas a futuro. Había logrado mucho al salir de ese matrimonio, y ahora quería más. Decidió expandir su negocio de consultoría, tomando más clientes y permitiéndose soñar en grande. Su cuenta bancaria ya no era un secreto escondido. Ahora era el pilar de su independencia, el recurso que le permitiría construir una vida sin limitaciones. Poco a poco, Carla iba recuperando la confianza perdida. Se miraba en el espejo y veía a una mujer que había atravesado por una tormenta y que, en lugar de quebrarse, había salido más fuerte. Entendió que la vida no siempre era como la había planeado, pero que eso no significaba que no pudiera ser hermosa. Todo lo que había vivido la había traído hasta este punto, y aunque hubo dolor, también había un crecimiento enorme. La libertad ya no era solo un concepto abstracto, era algo que se palpaba en cada uno de sus días. Carla sabía que había más desafíos por delante, pero ahora estaba equipada para enfrentarlos, sabiendo que era suficiente por sí misma. No necesitaba de nadie más para ser feliz ni para sentirse completa. Era Carla, y con eso, con todo lo que eso implicaba, finalmente se sentía en paz. Con su vida ya en un nuevo rumbo y sus planes a futuro tomando forma, Carla decidió que había llegado el momento de cerrar un capítulo crucial que aún quedaba pendiente. La confrontación interna con Raúl y lo que había significado en su vida. Había pasado tanto tiempo enfocándose en construir una nueva vida, en llenar su presente de actividades y personas que la enriquecieran, pero todavía sentía que una parte de ella seguía cargando el peso de todo lo que había vivido a su lado. Para seguir adelante completamente libre, sabía que debía enfrentarlo, no necesariamente hablando con él, sino enfrentándose a las emociones que él había dejado. Un día, mientras revisaba algunos correos relacionados con su trabajo, vio una invitación que no esperaba.
una reunión de viejos amigos, a la cual también sabía que asistiría Raúl. Al principio, la idea de encontrarse con él la hizo dudar. No quería revivir los recuerdos dolorosos ni darle ninguna oportunidad de perturbar la paz que había conseguido. Pero, al pensarlo más detenidamente, Carla comprendió que ir sería un símbolo de que ya no le temía. No le debía nada, y si quería estar en un lugar, estaría ahí sin dejarse intimidar. La noche de la reunión, Carla se preparó con calma. Se vistió con algo sencillo pero elegante, un vestido que le hacía sentir cómoda y segura. Al llegar al lugar, se encontró con varios amigos que hacía tiempo no veía. Las conversaciones fluyeron con naturalidad, y aunque sabía que Raúl también estaba presente, decidió no prestar atención a su presencia. Se dedicó a disfrutar de sus amigos, de las historias y risas que compartían. En algún momento de la noche, mientras Carla estaba conversando con una amiga, notó que Raúl se acercaba. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, el aire pareció tensarse. Raúl se detuvo frente a ella, y Carla lo saludó con una sonrisa educada. No había rencor en su expresión, solo una calma serena. Raúl, sin saber exactamente cómo manejar la situación, se mostró incómodo. Intentó hacer algunos comentarios corteses, tratando de romper el hielo, pero Carla simplemente lo escuchó, sin mostrar ningún interés más allá de la cortesía básica. En ese momento, Carla se dio cuenta de algo que la sorprendió. Ya no sentía nada por Raúl. No había enojo, ni tristeza, ni rencor, solo una indiferencia absoluta. Él era alguien que había formado parte de su vida, pero ahora no tenía poder alguno sobre sus emociones. Mientras lo escuchaba hablar, notó cómo intentaba aparentar seguridad, cómo trataba de proyectar esa imagen de control que tantas veces había usado en el pasado. Pero ya no funcionaba con ella. Carla ya no era la mujer que alguna vez se había dejado dominar por esas palabras, y lo veía con claridad. Raúl pareció darse cuenta también. En algún momento de la conversación, sus palabras se detuvieron y simplemente la miró, como si finalmente entendiera que la mujer que tenía frente a él era alguien completamente diferente. Carla, sin decir mucho más, se despidió educadamente y volvió a su conversación con sus amigos. Raúl se quedó ahí, parado por un instante, y luego se alejó, desapareciendo entre la multitud. Esa noche, al llegar a casa, Carla sintió una ligereza que no había sentido antes. Ese encuentro había sido la prueba definitiva de que había dejado atrás todo lo que la había atado al pasado. Raúl ya no representaba una amenaza, ni una herida abierta. Había sanado, y eso se reflejaba en la indiferencia tranquila con la que lo había enfrentado. Los días siguientes, Carla se sintió más libre que nunca. Decidió que era hora de seguir enfocándose en su negocio, de poner en marcha los planes de expansión que había estado desarrollando. Sabía que su consultoría podía crecer aún más, y con el dinero que había acumulado, quería invertir en algo que la apasionara. Empezó a investigar posibilidades, a reunirse con gente nueva y a explorar opciones que nunca se hubiera permitido antes. Todo lo que había vivido con Raúl ahora era solo un recuerdo distante, parte de una historia que la había llevado hasta donde estaba, pero que ya no definía quién era. Carla había decidido que su vida no sería una respuesta a lo que había pasado, sino una construcción consciente de lo que quería ser. Ya no era la mujer que había vivido bajo el control de otro. Ahora era una mujer fuerte, independiente, y sobre todo, una mujer que había encontrado la paz dentro de sí misma. Y eso, para ella, era la mayor victoria de todas. Con el encuentro con Raúl ya en el pasado y su mente despejada de cualquier vestigio de esa relación, Carla comenzó a enfocarse por completo en el crecimiento de su negocio. Sabía que tenía una oportunidad única de hacer algo grande con la independencia económica que había logrado. Decidió que era momento de ampliar su consultoría de marketing digital y comenzó a buscar alianzas estratégicas, personas que compartieran su visión y pasión. Durante semanas, se dedicó a planificar, a conectar con otros profesionales y a establecer los cimientos de lo que sería una agencia con su propio nombre. Un día, mientras revisaba posibles socios para expandir su consultoría, Carla se encontró con una propuesta que capturó su atención. Era de una empresa emergente que se especializaba en tecnología aplicada al marketing, una combinación perfecta para lo que ella estaba buscando.
Carla se sintió emocionada por primera vez en mucho tiempo al ver cómo sus habilidades y conocimientos podían encajar con un equipo innovador que también estaba listo para crecer. Decidió contactarlos y, después de varias reuniones, llegó a un acuerdo para trabajar en colaboración. Las primeras semanas fueron intensas pero gratificantes. Carla comenzó a trabajar en proyectos mucho más grandes de lo que había hecho antes. Cada desafío era una oportunidad para aprender, para demostrar su valía y para dejar su marca en el mundo del marketing digital. Y mientras lo hacía, se daba cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la mujer que dudaba de sus habilidades, que se escondía detrás de un nombre ajeno o que temía dar un paso en falso. Carla había descubierto la fuerza que siempre tuvo, y cada éxito que lograba le recordaba que todo el esfuerzo y todo el dolor valieron la pena. Uno de los proyectos más importantes llegó cuando una marca reconocida, impresionada por su trabajo en redes sociales, decidió contratarla para diseñar una campaña completa. Carla trabajó sin descanso, poniendo toda su creatividad y experiencia en el proyecto. Cuando la campaña se lanzó, fue un éxito rotundo, generando no solo reconocimiento para la marca, sino también para ella y su agencia. Los medios locales incluso la mencionaron, destacando su enfoque fresco y auténtico para conectar con el público. Carla sonrió al ver su nombre impreso. Era la validación de su esfuerzo, de su lucha por ser independiente y de la decisión de seguir adelante cuando todo parecía estar en su contra. Su nueva vida no era solo trabajo. Ahora, Carla también se permitía disfrutar de los pequeños placeres que había dejado de lado durante tanto tiempo. Comenzó a viajar, explorando nuevos lugares tanto dentro como fuera del país. No eran viajes de lujo, sino aventuras llenas de descubrimientos, experiencias que la conectaban con la belleza del mundo y le daban nuevas perspectivas. En cada viaje, Carla se daba cuenta de que la vida estaba llena de posibilidades, y que el miedo nunca más sería un límite para ella. En uno de esos viajes, conoció a un grupo de mujeres emprendedoras. Todas tenían historias de lucha, de superación, de encontrar la propia voz después de situaciones difíciles. Se hicieron amigas rápidamente, compartiendo anécdotas y apoyándose mutuamente. Carla sintió que había encontrado una comunidad, un grupo de personas que la entendían sin necesidad de explicar cada detalle. Con ellas, surgió la idea de organizar un evento para empoderar a más mujeres emprendedoras, una especie de encuentro donde pudieran compartir sus experiencias y aprender unas de otras. Carla, llena de entusiasmo, comenzó a organizar el evento. Contactó a sus nuevas amigas y también a otras mujeres que conocía, quienes estaban dispuestas a compartir sus conocimientos. Trabajaron durante meses para preparar cada detalle, y cuando el día del evento llegó, el lugar estaba lleno. Carla se paró frente al público, un poco nerviosa al principio, pero luego con una confianza que ya era parte de ella, y comenzó a hablar de su historia. No lo hizo desde un lugar de resentimiento o dolor, sino desde la superación, desde el aprendizaje. Cada palabra que decía resonaba en las mujeres que la escuchaban y al finalizar, los aplausos llenaron el lugar. Ese evento fue un punto culminante para Carla. Ya no era solo una mujer que había superado un divorcio difícil, ya no era solo una consultora que había construido su negocio en silencio. Ahora era una líder, alguien que estaba usando su historia para ayudar a otras personas a encontrar su camino. El viaje de Carla había comenzado en la oscuridad, pero ahora, cada día estaba lleno de luz, de nuevas oportunidades y de la certeza de que había encontrado la vida que siempre mereció. Una vida que no estaba definida por los límites que alguien más le había impuesto, sino por los sueños y metas que ella misma se había propuesto. Carla se dio cuenta de que la libertad no era solo financiera ni emocional, sino también la libertad de definir quién era y hacia dónde quería ir. Y con cada paso que daba, sabía que ya no estaba reconstruyendo algo roto. Estaba construyendo algo completamente nuevo y, sobre todo, completamente suyo.